Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando Hechos de los Apóstoles. Hemos llegado hasta el capítulo 18. En este capítulo 18 es interesante, ¿verdad? Porque tenemos varias de estas actividades ya de Pablo en la fundación de la iglesia de Corinto. Habemos a Pablo, a Corinto, y comienza a realizar sus actividades. Ya hemos hablado bastante de lo que significa esta ciudad, una ciudad cosmopolita, decimos, es decir, mucha gente de todas partes, incluso era un poco, entre comillas, rival con la misma capital, Atenas, es decir, que tenía una fuerza económica porque es una ciudad marítima. Es una ciudad a la que llegaban muchos a través de las embarcaciones de todos los pueblos, Corinto. Y por lo tanto, al ser una ciudad pluricultural también, aquí tenían de todo un poco. Y es aquí donde se encuentra ahora Pablo. Allí encontró a un judío llamado Áquila, hemos hablado un poco de estos, con su esposa Priscila, que fueron también expulsados de Roma, Claudio, que en realidad, a pesar de que aquí dice que Claudio con este edicto había obligado a todos los judíos a salir de Roma, a todos, aquí te pone a todos los judíos. En realidad, según lo que nosotros encontramos de los estudios históricos verdaderos, lo que encontramos en las fuentes históricas, no es que a todos los judíos se les había expulsado de Roma, sino que a aquellos que estaban creando alboroto. Y se refería justamente a la problemática que existía entre el judaísmo y el cristianismo, ¿verdad? Entonces, como los cristianos estaban proponiendo a Jesús como el Mesías, la realización, la planificación, la resurrección de Jesús, entonces esto formaban disturbios y dificultades en medio de la comunidad judía. Algunos que estaban a favor del Cristo como Mesías y otros judíos entonces que se habían cerrado a este anuncio del Evangelio. Y ante esta situación, directamente Claudio dice, tumulto, pero problema. Así que, un mío crea tumulto, pero vamos a llegar ahí. Y entonces aquí quiere decir que estos dos que vuelven que son, dice, del Ponto, es decir, Áquila y Priscila, la esposa de Áquila, entonces estaban en la comunidad cristiana, Oñemosén y Veina de Roma, y están volviendo. Y es con ellos que Pablo se encuentra. Interesante, ¿verdad? Todo esto también como nos va narrando Hechos de los Apóstoles, porque después Pablo escribe a la comunidad romana.
Más adelante tenemos la carta a los romanos. Y aquí encontramos muchas cosas muy interesantes de lo que él piensa, él se presenta. Después ya vamos a estudiar oportunamente la carta a los romanos, o pebeñan ya esa lleva Pablo de Teco y Cuapama hoy va esa la comunidad cueraina, que sí que es Honduras, y no solamente, seguramente también a Aquila y a Priscila, de esa comunidad judeo-cristiana, por una parte, y también de los mismos judíos, porque ellos siempre se consideraban dentro de la tradición judía. Jesús era judío, María era judío, los apóstoles, todos ellos eran judíos. Solamente que la interpretación que ellos estaban teniendo es que el tiempo se ha cumplido, como dice después el Evangelio. Y se dan cuenta que eso ya es lo que después irá entrando en la comunidad cristiana, que llega a explicar mejor, imponerse poco a poco, y entonces los que entran y pertenecen a la comunidad ad intra, después ellos le llamarán en terminologías que irán evolucionando posteriormente, ad intra, dentro de la comunidad cristiana, los que están dentro, de los que entienden, saben, perciben y han recibido la revelación y han aceptado a Jesucristo como la realización, como el Mesías del plan salvador de Dios. Pero ves ahí otra comunidad, Geratajina, ad extra. Bueno, esto nosotros lo entendemos desde un estudio bíblico serio, ¿verdad? No es la pecha pechante, ¿verdad? Entonces entendemos, se hace una reflexión, se hace una relación entre las ideas que existen. La comunidad ad intra, cristianos, la comunidad ad extra, los que no entraron. Por eso después encontramos muchas cosas interesantes en el Evangelio. Por ejemplo, dice, tu madre y tus hermanos están allí afuera. Que en realidad tu madre no se refiere a María. Tu madre se refiere al judaísmo. A mí la gente no entiende. A mí la protestante que vaya a esa ave orego y tus hermanos, ana ave y la imembuicuera. No tiene nada que ver. Tus hermanos son los judíos, ¿entienden? Tu madre. ¿De dónde nace el cristianismo? ¿Quién es la mater, la madre del cristianismo? Y es justamente el judaísmo. Tu madre quiere conversar con el cristianismo, judaísmo, cristianismo. Y ahí entonces, ¿y tus hermanos? ¿Quiénes son tus hermanos? Y los judíos están allá afuera, ad extra, humilde y que iba después dentro del cristianismo. ¿Cómo terminará después esa reflexión de Jesús? ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? ¿Quiénes son los verdaderos judíos y quiénes son los verdaderos hermanos del judaísmo? Los que escuchan, escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene hoy a nuestro encuentro, como siempre nos anima, nos fortalece y nos ayuda sobre todo para hacer este camino de purificación. Estamos en tiempo de Cuaresma, es decir, tiempo de conversión. Estamos leyendo del libro de Isaías, el capítulo 1 del versículo 10 y luego del 16 al 20. Escuchen la palabra del Señor jefe de Sodoma. Presten atención a la instrucción de nuestro Dios. Pueblo de Gomorra, lávense, purifíquense, aparten de mi vista la maldad de sus acciones. Cesen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien. Busquen el derecho, socorran al oprimido. Hagan justicia al huérfano, defiendan a la viuda. Vengan y discutamos, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como escarlata, se volverán blancos como la nieve. Aunque sean rojos como la púrpura, serán como la lana. Si están dispuestos a escuchar, comerán los bienes del país. Pero si rehúsan hacerlo y se rebelan, serán devorados por la espada. Y así continúa, queridos amigos,
esta palabra del Señor. Comenzamos entonces con la oferta de Dios. Ustedes quieren verdaderamente vivir en la dignidad de los hijos de Dios. Primera pregunta. Verdaderamente en la dignidad, pero todos, porque hoy hay algunos y estaremos mejor, pero donde isla estaremos todos mejor. Y entonces, queridos amigos, esto es lo que el Señor, sin embargo, nos está pidiendo. El estaremos todos mejor, que significa verdaderamente entonces, purifíquense, lávense, aparten de mi vista la maldad de sus acciones, la corrupción, el pocané, popindá, etcétera, etcétera, los nepotismos. Cesen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien. Tiempo de Cuaresma, será tiempo de conversión, convertirse, volver a Dios, volver a los principios elementales y esenciales. Del bien y del mal. Y porque quiere decir que hay esa tendencia, ¿verdad?, del hombre a vivir como Dios nos está pidiendo en la edificación de las personas, de la sociedad. Pero al mismo tiempo también nos damos cuenta que está la fuerza del mal. Y entonces que destruye todo lo que es el camino del bien. Y entonces viene al final como consecuencia. Si rehúsan a hacerlo y se rebelan, serán devorados por la espada. Es una forma maravillosa de parábola de decirnos, ¿verdad? Nosotros somos culpables que el mal caiga, entre comillas, que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Únete al viaje espiritual Italia Medjugorje con la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Del 28 de junio al 14 de julio del 2024. Sumérgete en la belleza natural y la profunda energía espiritual de destinos sagrados mientras exploramos la fe, la devoción y la conexión espiritual. Destinos sagrados y visitas especiales: Padre Pío, Santa Rita de Casia, San Francisco de Asís, Roma, Pompeya, Virgen de Loreto, Medjugorje, Venecia, Santuario de María Auxiliadora, San Juan Bosco y otros lugares santos. Nuestro viaje está cuidadosamente diseñado para ofrecerle una experiencia enriquecedora, desde visitas a lugares sagrados hasta momentos de reflexión y oración. Cada día está lleno de oportunidades para conectar con tu fe y espiritualidad. Alojamiento de alta calidad, guías experimentados y acompaña el Padre Víctor Luis Cabañas. Reserve su lugar hoy mismo y únase a nosotros en este viaje que dejará una huella perdurable en su alma. Para más detalles e informaciones, contáctese al 0981-414-866 y el 0972-191-525. Se ha acabado, pobre los invitados, un poco ya preocupados que la fiesta se acabe, pero sin haber gozado. Pero María lo ha notado, y
Jesús le ha comentado. Le ha dicho quedito al oído: hijo mío, qué lío, se ha acabado el vino. Y mi Señor le ha contestado: si no ha llegado mi hora, porque tengo que hacer algo. Y María, como si nada, solo viendo las tinajas, esperaba ya el milagro. Ya está por venir, ya está por venir, el mejor vino que hay, ya está por venir, ya está por venir, ya está por venir, el mejor vino que hay, ya está por venir. Si en tu casa y tu familia falta vino, falta vida, anda y haz como María, pide, pide la alegría, anda, búscalo a tu hermano, a tu padre y a tu amigo, y susúrrale al oído, repítelo conmigo. Ya está por venir, ya está por venir, el mejor vino que hay, ya está por venir, ya está por venir, ya está por venir, el mejor vino que hay, ya está por venir. Te lo sirve Jesús, te lo sirve Jesús, el mejor vino que hay, te lo sirve Jesús. El mejor vino que hay, ya está por venir. Vívelo, grítalo, que el mejor vino que hay, ya está por venir. Cuéntale, 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 que el mejor vino que hay, ya está por venir. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento, Hechos de los Apóstoles, capítulo 18. Muy interesante, hemos hablado aquí de todo lo que significa la introducción, ¿verdad?, a este capítulo 18. Nosotros hoy queremos subrayar ya ese encuentro entre Pablo ante el procónsul Galión. Aquí también decíamos y hablábamos y presentábamos que hay datos fidedignos que encontramos una inscripción cuyos fragmentos han sido encontrados en Delfos, Pepe Yeyujo. Permite aclarar la fecha en que Pablo compareció en Corinto ante el procónsul Galión. ¿Por qué? Porque tenemos la fecha cuando estuvo este procónsul en este lugar. Este era hermano del filósofo latino Séneca, uno de los grandes filósofos. Por eso que es interesante mirar un poco la historia, tocar, porque Ñande Boyaeco los extremos. Hoy un miento güero que esté hoy, ando güero ya sea hoy, ¿verdad? Que todo es como una cosa ficticia, una cosa que se inventa, y sin embargo, justamente una de las preocupaciones de los hagiógrafos, de los historiadores bíblicos, porque este pues es un libro sagrado, pero para no hacer parecer que todo parece caído del cielo, ¿verdad? El famoso, como que Dios, el Espíritu, que todo es de arriba, todo nambré luego, olvidándose de uno de los misterios esenciales y fundamentales para hacer este camino de salvación y de cambio, que es la encarnación. No nos olvidemos que nosotros en la vida del cristianismo tenemos dos pilares, dos fundamentos. Y sobre estos dos fundamentos se basan y se organiza toda la liturgia de la vida del cristiano. Liturgein quiere decir entonces nuestra celebración de vida,
Lo que nosotros tenemos que celebrar como regalo y don de Dios que hemos recibido, que es nuestra propia existencia. La esencial y la fundamental es que caminamos y miramos y esa peajo que dice la resurrección. Solo existen faraones, donde existen esclavos, no se olvide el Antiguo Testamento. Y entonces, levantar la cabeza, mirar, procurar, buscar, por una parte. Por otra parte, enseguida tenemos cuál es el camino para que nosotros podamos entrar, abrir los ojos, levantar. Y es justamente cuando nosotros miramos, y ahí estamos mirando hacia atrás, que viene a ser nada más y nada menos que la encarnación. El misterio de la encarnación, incarnis, ubese que de la pizarro obre, ubebe la iquena. Pero ni la caruja no hablan de la pizarro obre, sino que sobre todo para entender Yeike y Pirebe. Esa es otra expresión muy importante que nosotros tenemos. Yeike y Pirebe, entonces, Yesha qua, Eñandumi, Eñandu vendrá Bisabe. Yandeco ya hoy la hoy no las hace, y no se mandó, está en todo que se sube, mi abuela, mi ave. Hata Añandumi, don Atanaje, Hata Añandumi. Hasikato Tejinae. Y entonces, Hata Añandu, Eñandu. Entonces, el sentir. Eso es lo que nosotros le decimos, el hecho de entrar. Esa es la misericordia, ese es el amor. Ese es el camino de la encarnación. La ñandé, entonces la yaya poseno petape ñandé ya lo lleva ñandé la ñandé a la resurrección. Va el yaya pon petape ñandé ya lo lleva ñandé. Ya guatá ya esa lleva pe a la ñandé ya lo lleva ñandé. Ya haña ñandú, ya haña gendú, ya haya poco. Tantas expresiones hermosas, ¿verdad?, de esta encarnación. Un Jesús que toca, quiero, le tocó. Le pasa la mano a la suegra de Pedro, la levantó y se puso a servirles. Y así entonces, cuando Pedro se está hundiendo, ¿verdad? Señor, que me hundo, le pasó la mano, le vuelve a levantar. Va, eso me hace yo que el añandillara y se añande de un aspecto muy antropológico. Ñande a bellas esañas y anduvina. Vaya para peñandillara, muy peñande quiere el aspecto muy humano y nos está pasar la mano. Añandeo ella europea ella lleva peñande pues te ve la yaya veis na vela con de en boasa mina lande popendera pisabe y la gente. Y castupico ei putingo mindera pisabe y se vea. Humanidad. Entonces eso quiere decir ei que pirebe. Eñando mi vendera pisabe. Y entonces aquí nosotros también, queridos amigos, lo que estamos viendo y lo que estamos sintiendo es lo que Pablo también está procurando hacer. O sea, oñándose, oicuase, entrar. Estos dos elementos fundamentales y esenciales que nosotros ya hemos dicho. Mi madre y mis hermanos, entonces, son estos que están aquí conmigo. Los que escuchan la palabra de Dios, es decir, aceptan a Jesucristo, le aceptan a Él, entonces, el Evangelio es la aceptación de Jesucristo. Y luego la ponen en práctica. Volvemos enseguida con más ñandillara ñe Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Qué es el sacramento del matrimonio? Este sacramento tan importante es la unión del hombre y la mujer en orden de construir una familia. Recordemos que todo sacramentum, decíamos nosotros del latín, es ese signo visible de la presencia de Dios a través de una de las consagraciones de nuestra propia vida. Es decir, en el matrimonio nosotros estamos consagrando el amor de la pareja, el amor del esposo y el amor de la esposa.
Si nosotros queremos hacer un camino de santidad, hacemos a través del sacramento del matrimonio. Es decir, nos comprometemos y decimos que queremos meter a Dios en nuestra vida. Queremos que Dios haga parte de este proceso y de este caminar, porque nuestra vida cotidiana de familia, porque es el ideal de la familia la que nosotros estamos caminando y estamos construyendo, porque eso se construye cada día, en ese lugar le ponemos a Dios. Es por eso que nos presentamos ante el Señor. El matrimonio es ir ante Dios al altar y prometer esa fidelidad a Dios, prometer esa fidelidad a la esposa en quien yo encuentro a Dios, prometer esa fidelidad a Dios en mi esposo en quien encuentro a Dios. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos, entonces, que es tan importante este sacramento del matrimonio? Porque no es simplemente un rito, atención. Toda vez que nosotros hacemos simplemente como un rito, después perdemos el sentido y ante los problemas y las dificultades preferimos dejarlo todo. Sin embargo, el Señor nos llama a esa indisolubilidad del matrimonio, porque nosotros entendemos que nuestro consentimiento es un consentimiento de amor perpetuo entre las personas. Puede existir la indisolubilidad en el matrimonio. En realidad, no existe la indisolubilidad en el matrimonio. Nosotros sabemos que si existen problemas o dificultades o separaciones, la Iglesia busca las causas de cómo se llegó a ese matrimonio. Y en todo caso tenemos la nulidad matrimonial. Con esto se está diciendo y se está buscando y se está encontrando que no hubo matrimonio, porque no existe la separación realmente o la disolubilidad en el matrimonio. Este sacramento es indisoluble, pero recordemos que cuando no hay una buena preparación, cuando no llegamos conscientemente en ese consentimiento por algunos elementos de inmadurez en el camino y en el proceso matrimonial, entonces llegamos a la nulidad del matrimonio. Les invito a todos a seguirnos a través de Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. Eres tú quien paga el precio de mi salvación, Jesús. Y no hay nadie que me ame tanto como lo haces tú en la cruz. Del Calvario derramaste tu perdón, tu poder me está sanando. Te doy gracias por tu amor, te doy gracias por tu amor. Estoy adorando tu gloria celestial. La creación entera canta, eres santo. Estoy
eres santo, Dios de amor. Eres tú quien paga el precio de mi salvación, Jesús. Y no hay nadie que me ame tanto como lo haces tú en la cruz. Derramaste tu perdón, tu poder me está sanando. Te doy gracias por tu amor, te doy gracias por tu amor. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando el capítulo 18 del 12 hasta el 17 en esta oportunidad, cuando Pablo está compareciendo ante el procónsul Galio. Y decíamos aquí que tenemos que tener datos bien fidedignos, bien históricos. Y eso es lo que nos presenta la Biblia. Nos quiere desencarnar, decíamos en el bloque anterior. Y de cosas que no son tangibles. La acción de Dios es la acción en la vida, en el corazón, en la mente, del hombre que piensa, que razona. La religión no es irracional. Muchas personas, lastimosamente, influencia protestante, se nos vuelve una religión irracional. Y sin embargo,
Ya de por sí, aquí hay una gran contradicción si nosotros decimos religión irracional, porque no puede existir una religión irracional. ¿Por qué? Y porque tenemos que entender el significado de lo que es religión, religarse, ligarte, unirte nuevamente, ¿a qué te vas a atar? ¿A qué va a por el sentido y el entendimiento, el conocimiento, el saber qué es, de dónde venís, cuál es tu existencia? Es un existencialismo profundo, ¿verdad? Entonces, el aspecto trascendental. Y es una pregunta cuestionadora, pero demasiado amplia, demasiado grande, y no es fácil, ¿verdad? Porque ya de bebé ya es cara, ya mañana, ya es sana, move y catuta la ñanguaje, ¿entiendes? Y ahí estamos entrando en uno de los elementos fundamentales, esenciales de lo que es la vida del hombre. Porque nosotros nos religamos de acuerdo a lo que llevamos un poco en la cabecita, en nuestra visión, en nuestra educación, en nuestra cultura, en nuestra formación. Vende sí, vende ru, vende abuela, vende comunidad, vende netá, lleva de monga cuágina. ¿A qué nos estamos religando? Y cuando hay corrupción, por ejemplo, nos estamos religando y pensamos que nuestra existencia gira siempre en torno al saqueo, gira en torno a la corrupción, gira en torno al robo, gira en torno al planillerismo, gira en torno al amiguismo, gira en torno a aquello. O sea, yo me estoy religando. Entonces ya reconoce cuatro, reconoce grupo, reconoce influencia, ¿entiendes? Entonces nosotros nos quedamos ahí atados, las manos atadas, ¿entiendes? Nos quedamos así. Y todos estamos atados de una o de otra manera. Así que sé yo que algo muy importante es que ya el año en Dumonano allá echaron para ella para y dice que es la palabra de Dios solamente. Él es el que nos hace libres. La libertad es entonces la libertad de la conciencia. Y esa libertad de la conciencia solamente la tenemos cuando entendemos lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Mientras estamos supeditados o estamos manejados por un poder fatídico, por un poder humano, por un poder, ¿verdad?, que se nos impone, ciertamente que nosotros nunca vamos a ser libres. Nosotros a todo eso le llamamos pecado. ¿Pero por qué le llamamos pecado, queridos amigos? Porque el pecado es una acción nuestra, el pecado es una deliberación, es decir, es una decisión nuestra en hacer aquello que no tenemos que hacer. En síntesis, de reikuada ponajina la pean de ella poñanaja, jareya porina. Libre, libertad, o si no, no existe pecado. Libremente asumo hacer este camino que me lleva al mal, que nos lleva al mal, que destruye mi sociedad, que destruye a mi nación, que destruye en síntesis la creación de Dios. ¿Entendemos? Yo pienso que esto es esencial y fundamental. Es decir, la palabra pecado. Pecado es cuando entra tu decisión. Es decir, eso se llama libertad. Porque vos, en tu conciencia, vos sabés bien si estás robando, vos sabés bien si estás haciendo mal, vos sabés bien si le estás asesinando a alguien, vos sabés bien si le estás destruyendo a un hermano tuyo, vos sabés bien si le estás despojando a alguien de su tierra, vos sabés bien que estás envenenando el ambiente, o sea, todo. Eso a nadie le podemos pedir más que a tu propia conciencia. Porque nuestra conciencia es la que va a regir el accionar de nuestra propia vida. Y esto es maravilloso aquí, ¿verdad? Porque entonces el hecho de que entramos en esta situación, de que conocemos verdaderamente nuestro camino, entonces eso nos va a ayudar para que podamos salir de las situaciones negativas. Volvemos enseguida con más de Yara Ñe, Nuevo Testamento.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Durante miles de años, cada mañana y tarde, el pueblo judío ha orado estas conocidas palabras para expresar su devoción a Dios. Se llama el Shema. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. La primera palabra del Shema es oye o escucha, y en hebreo se pronuncia Shema. De ahí es de donde viene el nombre de la oración. Shema es una palabra realmente común en la Biblia hebrea y la razón es obvia. El escuchar es una actividad muy universal. Usualmente se conecta con el oído, como en Proverbios capítulo 20. El oído que es Shema y el ojo que ve, ambos los ha hecho el Señor. Eso parece bastante sencillo, pero si observas las otras maneras en que los autores hebreos utilizan la palabra Shema, verás que la usan como algo más que simplemente deja que las ondas sonoras entren en tu oído. En hebreo, Shema también puede significar pon atención a o concéntrate en. Cuando Lea, quien no era amada por su esposo Jacob, tuvo un hijo, ella lo llama Simón, o en hebreo Shemón, porque dice, el Señor ha Shema que soy aborrecida. Shema significa escuchar y prestar atención a, e incluso más. También puede significar responder a lo que escuchas. Esta es la razón por la que tantas de las peticiones de ayuda del libro de los Salmos inician con un clamor para que Dios escuche. Salmo 27, versículo 7. Shema, oh Señor, mi voz cuando clamo. Ten piedad de mí y respóndeme. Pedirle a Dios que Shema es al mismo tiempo pedirle a Dios que actúe, que haga algo. Es similar a cuando Dios le pide a las personas que escuchen, como cuando las personas del pueblo de Israel fueron al monte Sinaí. Dios dice, si ustedes Shema mi voz y guardan mi pacto, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos. Ahora, hay varias cosas interesantes acerca de este versículo en Éxodo. En hebreo, la palabra Shema se repite 2 veces en esta oración para darle énfasis. Si ustedes Shema, Shema, que significa escuchan atentamente. Pero también nota que desde el punto de vista de Dios, escuchar es básicamente lo mismo que guardar el pacto. Cuando Dios le pidió a las personas que Shema, lo que Él quiere decir es que escuchen y obedezcan. Y esa es la última cosa fascinante acerca de Shema. En el hebreo antiguo no hay una palabra aparte para obedecer que signifique cumplir los deseos de alguien que sabe más que tú o que tiene autoridad sobre ti. En la Biblia, si quieres decir, te escucharé y haré lo que tú digas, tú usarías solo la palabra Shema. En hebreo, escuchar y hacer son 2 lados de la misma moneda. Esta es la razón por la que más adelante en la historia de Israel, cuando el pueblo estaba rompiendo sus promesas de pacto a Dios, los profetas hebreos dirían cosas como, tienen oídos, pero no están escuchando. Los israelitas, por supuesto, podían oír bien, pero realmente no estaban escuchando o hubieran actuado de manera diferente. Al final, en la Biblia, escuchar se trata de respetar al que está hablando contigo y hacer lo que diga. Escuchar verdaderamente requiere esfuerzo y acción. Esa es la palabra hebrea Shema. Burger King presenta su nuevo sándwich de bondiola de cerdo. Bondiola. Mira cómo se desmecha. Mira, apareció un chanchito. Y esta salsa, barbacoa. Otro chanchito. Cebolla deliciosa. Morrón asado, delicioso. Se van sumando. Nueva Bondiolita King. Disfrútala en Burger King. Se despertar
Jornada de Sanación y Liberación. Domingo 3 de marzo. En la parroquia San José Obrero, Senador Long y Lillo, de 12:30 a 17 horas, con el reverendo padre Víctor Luis Cabañas y la hermana Alicia Pérez. Jornada de Sanación y Liberación. Santa Misa, catequesis bíblica, adoración eucarística, bendición de sacramentales, imposición de manos. Aporte para Ñande Yara Ñe'e TV, 20.000 guaraníes. Tú eres santo, tú eres santo, tú eres digno de adoración. Tú eres santo, tú eres santo, tú eres digno de adoración. Mi alma te cela, mi corazón te anhela, y tú me respondes a la oración. Mi alma te cela, mi corazón te anhela, y tú me respondes a la oración. Y tú eres santo, tú eres santo, tú eres digno de adoración. Aleluya, aleluya, aleluya a ti, Señor. Mi alma te cela, mi corazón te anhela, y tú me respondes a la oración. Mi alma te cela, mi corazón te anhela, y tú me respondes a la oración. Tú eres santo, santo, digno de adoración. Aleluya, aleluya, tú eres digno de adoración. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yara Ñe'e, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yara Ñe'e, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e, Nuevo Testamento. Estamos reflexionando este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles. Aquí encontramos la presencia, ¿verdad?, de Galión, decíamos, y sabemos muy bien, y yo decía en nuestra reflexión anterior, todo lo que significa la libertad, el utilizar. Esto viene desde un personaje que es interesante ahora en el versículo que estamos reflexionando, es el 14. Y miren cómo actúa Galión. Galión es el procónsul. Galión no tiene nada que ver, ¿verdad?, con los judíos. Él es el que tiene que poner un poco orden, pero a nivel civil del imperio, ¿verdad? Y aquí ellos le traen cuestiones religiosas. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer aquí Galión? Miren muy bien. Dice cuando Pablo se quiere defender, porque ellos en el 13 decían, este hombre induce a la gente a que adore a Dios de una manera
contraria a la ley. Contraria a la ley. El ley vaginal añese Galión, hermano de un filósofo, de Séneca, de un gran filósofo latino, Imperio Romano. Y entonces, Catoteo Galión, Omené, estaba filósofo, Omené, hoy medio filósofo lento, el hermano de Séneca, imagínense. Y Monguetane hay tantas veces, incluso se habrá dejado orientar por su hermano también para la política, en fin, todo lo que vos quieras. Galión es el que a quien ellos intentan. Ellos quieren agarrar entonces para que aprovechar que le pueda condenar. O sea, pensaron solamente que era una presa fácil, ¿verdad? Vamos a decirle que contra la ley. Así como hicieron contra Jesús en realidad. Pilato tal vez en este sentido, no sé, hay que hacer tengo que hacer una comparación, mira, debe haber algún estudio interesante de comparación entre estos personajes. Galión por una parte, Pilato por otra parte. Anda, y por ahí vamos a tener exégeta, acuerdas ya que mía ya por miña mañana, ¿verdad? Las actitudes, porque recuerdan que en la Biblia, yo digo la ñamaña es las actitudes, cómo actuamos. Por eso es que la Biblia es siempre actual, ¿verdad? Porque esta actitud de Pilato o esta actitud de Galión. En cuanto que Pilato, o yo puedo ir y ver, si tú entonces le dejas a este hombre que siga lo que está haciendo, seduciendo a la gente, que está entonces soliviantando al pueblo, etcétera, y viene aquí para que se ponga contra el emperador, quiere decir, vos que estás aquí, como gobernador aquí en esta parte, debe servir más de ven a ellos. ¿Cómo que yo soy? Y si vos seguís así, nosotros, esto, que vos estás permitiendo que aquí esté un tipo así como Jesús, que esté predicando contra el imperio, es la seducción, ¿verdad? Sedición contra. O sea, soliviantar al pueblo, ponerle en contra, y yo capaz de con ave. ¿Se acuerdan cuando en el Getsemaní también los mismos apóstoles? Y este es el momento, Señor. Saquemos la espada, ¿entienden? Y ahí parece que Pedro mismo luego tenía ya un cuchillito, una espada y le corta ya mal con la oreja, todo eso, ¿se dan cuenta? O sea que como que están queriendo incitar, ellos piensan que en eso consistiría la presencia de Jesús. Jesús no vino a hacer una revuelta. Revuelta. Él vino a hacer una revolución. Revolución de la mentalidad. Revolución del cambio, revolución de la persona, revolución entonces en el sentido de que nosotros tenemos que entender la propia vida como una existencia, como regalo de Dios, con una misión específica en cuanto a la organización de nuestra propia humanidad, humus, de nuestro propio Adán. Apenas entonces mucha gente no entendía es una verdadera revolución porque cambia el status quo. La el status quo, a veces el status quo, continuamos siempre igual. No quiero que haya cambios. Yo estoy en una posición demasiado buena, estoy en una posición maravillosa. No quiero que me toquen, no quiero que me pinchen, no quiero que nada, porque si no me van a sacar de mi confort. Entonces no soy capaz de dar pasos, y tal vez podría hacerlo, ¿verdad? Pero no lo voy a hacer. Las fuerzas en este sentido son fuerzas opositoras demasiado grandes, ¿verdad? Una oposición tan grande, entonces por eso parece que cuidamos demasiado ciertos puntos. Pero en fin, esta es nuestra realidad, queridos amigos. Pero por algo ya es Shaina, y vamos a ver, como les dije hace rato, tenemos que comparar. Esa es la actitud de Pilato. Pilato no quiere perder el puesto, no quiere perder su sueldito, no quiere perder nada, entonces prefiere. Y le dicen luego, si tú no haces eso, no, le va a llegar al César. No eres amigo del César. A ver, ¿qué bebé? Ya se la voy a coger. Bueno, nada, pero pilla por la bella José. Pembo, curusú, vea, cena sin interés. Toma, no va a ver, con tal de que yo esté siempre en mi poder, en mi status quo. Pero yo me lavo las manos porque me ven las responsables. Pero en el fondo, él está queriendo salvar también su pellejo. Muy bien, queridos amigos, vamos a seguir reflexionando, porque esto sería buenísimo, como les dije, comparar un poco. Galión parece que era un poquitito más
armas a tomar filósofo piensa y dice, no, mala me belleza, a belleza. Pero no sé si les voy a atender ahí, porque le dice bien, ¿verdad? Si se tratara de algún crimen o de algún delito grave, sería razonable que los atendiera. Eso no fue capaz de decir Pilato. Galeón sí, vamos a andar sobre. Muy bien, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy. Les dejo ahora la bendición del Señor. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yara Ñe, Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yara Ñe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.